Bueno, hace unas semanas Alisa estaba saliendo de la casa para tomar un café con alguien y cuando estaba a punto de cerrar la puerta tenía unas últimas palabras que decirme. Suri solo tenía 2 o 3 semanitas y Alisa me dice, necesito que me escuches porque te dejo a cargo de Suri y algunas cosas importantes que tenés que saber. Me dijo que en unos 30 minutos más o menos el bebé necesitaría comer. Suri ya parecía estar a punto de llorar, como pueden ver ahí en la foto, y mientras Alisa me dejaba un poco de leche que había extraído, yo no sentía que tuviera lo que Suri necesitaba para poder cuidarla. La última vez que me dejó solo con ella, lloraba y lloraba porque a ella no le gusta la mamadera. Entonces yo tenía dudas, quizás un poco de miedo, pero Alisa me animó y me recordó que tenía todo lo que necesitaba para tener éxito mientras ella no estaba. Me recordó que tenía todo lo que necesitaba para completar la tarea. Y esta historia me hizo reflexionar sobre la importancia de las últimas palabras, que muchas veces las últimas palabras son de muchísimo valor, importancia, llenas de cariño, de instrucción, de consejos para poder seguir adelante con éxito. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el estudio de segundo de Timoteo, capítulo 1. Así que si tenés tu Biblia, por favor, vamos a abrirlas a segundo de Timoteo, capítulo 1. Las últimas 6 semanas estudiamos la primera carta de Timoteo, donde Pablo aconseja a Timoteo sobre cómo lidiar con los problemas que estaban surgiendo en la iglesia de Éfeso, ¿no? Y entonces, antes de leer y examinar esta carta, vamos a establecer el contexto de esta carta. Lo bueno es que después de estudiar Primera de Timoteo ya tenemos una ventaja con respecto al contexto porque ya sabemos quiénes son los personajes y entendemos un poco de la dinámica entre el remitente y el destinatario. Sabemos que Pablo es el autor y que escribe esta carta a Timoteo, su hijo de la fe, que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Pero volviendo un poco para atrás, recordamos que al final del libro de Hechos, Pablo estaba encarcelado en Roma, ¿no? Esperando su juicio. Bueno, el libro de Hechos termina ahí, pero basado en la historia de la iglesia y las otras cartas que Pablo envió, se cree que fue liberado de la cárcel en esa ocasión y que pasó los siguientes 5 o 6 años visitando varios lugares para predicar, enseñar y difundir el Evangelio. Y durante esos años se cree que había pasado tiempo en Éfeso con Timoteo, y bueno, después de pasar tiempo con él, lo deja ahí y después sigue a Macedonia, donde le escribe su primera carta a Timoteo en aproximadamente 62 después de Cristo. Sin embargo, sabiendo que la cárcel era básicamente el segundo hogar de Pablo, no iba a pasar mucho tiempo antes de que volviera a estar en cadenas. Y en 67 o 68 después de Cristo es exactamente donde se encuentra, encarcelado en Roma por la segunda vez. ¿Por qué? ¿Qué hizo Pablo esta vez? Bueno, lo mismo de siempre, estaba predicando, enseñando y compartiendo fielmente el Evangelio. Y en ese momento en Roma, Nerón era el emperador y era hombre súper malvado. Y durante su gobierno, una gran parte de la ciudad de Roma se quemó. Así que como el buen líder que era, tenía que culpar a alguien, ¿no? Y bueno, no podía encontrar un mejor chivo expiatorio que los cristianos. Y esta persecución no solamente era verbal. Para darles una idea de su carácter, Nerón crucificaba a los cristianos durante el día y a la noche los quemaba en la hoguera para iluminar la ciudad y sus fiestas. Horrible.
Entonces, Pablo, siendo uno de los líderes principales de los cristianos, es arrojado a la cárcel y sabe que el final de su vida está cerca, sabe que se viene su ejecución y que no va a vivir mucho tiempo más, porque al final de esta carta vamos a ver qué dice Pablo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo derramó su vida por los demás y ahora está básicamente solo. Solamente Lucas está con él. Es un momento triste y solitario para Pablo. Sin embargo, veremos en esta carta que a pesar de estar en la cárcel, a pesar de su muerte inminente, su enfoque está en los demás y en promover la misión de Dios. Esta carta contiene, como decíamos, las últimas palabras escritas por Pablo que tenemos. Si Timoteo no llega a verlo en persona, estas son las últimas palabras de Pablo a Timoteo, así que seguramente tiene muchísimas cosas importantes que decirle. Entonces vamos a leer el texto, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y vamos a parar ahí, y bueno, como David decía, Dios mediante, si pueden ir hoy a la tarde a la reunión presencial, vamos a tener una reflexión sobre los últimos 4 versículos. Así que leímos la mayoría del primer capítulo. Bien, ya hablamos sobre la situación de Pablo y ahora vamos a ver qué dice el texto. Vamos a estudiar el pasaje en 2 secciones. La primera, la introducción, y la segunda, la instrucción. Pero antes de analizar la introducción, quiero que hablemos un segundo sobre Timoteo porque nos va a ayudar muchísimo a entender la introducción, o sea, mucho mejor, vamos a poder entenderla. Entonces, ¿qué onda con Timoteo? Leyendo esta carta, es evidente que Pablo está preocupado por Timoteo. Pablo lo conoce muy bien, ha pasado muchísimo tiempo con él, sabe cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y conoce la misión que Timoteo tiene que afrontar. Y podemos ver evidencias de esta preocupación en el texto. Versículo 7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o timidez. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿será que Timoteo tenía mucho miedo de la tarea que tiene por adelante?
Versículo 8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Será que Timoteo estaba comenzando a avergonzarse de compartir el evangelio con otros? Más adelante en el mismo versículo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Será que Timoteo tenía miedo después de ver todo lo que había pasado a Pablo? ¿Será que no quiere arriesgar todo por Cristo? ¿Será que quiere una vida más tranqui, más cómoda, más estable? Versículo 13, retén la forma de las sanas palabras. ¿Será que Pablo estaba en peligro de abandonar la verdad o cambiar su teología para no ofender a tantas personas? Un ejemplo más, y vamos a echar un vistazo al primer versículo de capítulo 2, donde dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, Timoteo. ¿Será que Timoteo estaba en un momento de debilidad? Es evidente, ¿no? En el texto que Pablo está preocupado por Timoteo. Timoteo tiene una tarea muy desafiante, está en una cultura difícil, con la presencia de falsos maestros, y también su líder, su padre de la fe, su maestro, está por morir. Entonces, Pablo claramente necesita motivar a Timoteo a seguir adelante, a perseverar hasta el final, a no rendirse en este punto muy crítico, o sí, muy crítico en su ministerio, ¿no? Así que ahora vamos a ver en la introducción de esta carta cómo Pablo va a motivar a Timoteo. Y lo va a hacer con autoridad, con afecto, con ánimo y con afirmación. Así que acá tenés una forma de recordar cómo Pablo motiva a Timoteo. ¿Cómo lo hace? Me acuerdo. Autoridad, afecto, ánimo, afirmación. Así que querés motivar a alguien en la fe, sigamos este ejemplo de Pablo. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo es ¿qué? Es un apóstol. Y hemos hablado de esto varias veces, pero en el griego la definición simple de apóstolos significa uno enviado. Y recordamos que Dios tenía este trabajo preparado para Pablo. En Hechos 9:15, el Señor dice a Ananías, después de la conversión de Pablo, él, Pablo, es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles. Así que como apóstol, como mensajero de Dios, Pablo tiene autoridad. Esta es la primera A, tiene autoridad. No por quién es, sino por lo que Dios le ha confiado. Eso es muy importante. Dios habló a Timoteo y a nosotros a través de Pablo. Esto lleva peso, ¿no? Pablo básicamente está diciendo, Timoteo, escúchame porque como apóstol de Dios, lo que te voy a decir ahora no viene solo de mí, sino de Dios. Y no es que tuve que trabajar duro para lograr este puesto, sino que Dios me lo dio por su voluntad. Esto es motivador para Timoteo. ¿Por qué? Bueno, como podemos ver hoy en día, hay abundancia de opinión humana, pero la palabra de Dios es verdad infalible, como David hablaba hace unas semanas. Timoteo no tiene que gastar tiempo y energía examinando esta carta, determinando qué parte es de Dios y qué parte es simplemente opinión humana. Viene de Dios, porque lo que Pablo escribió fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso es motivador. Timoteo puede descansar en el hecho de que Dios quiere hablarle, quiere ayudarle. Motivación. A pesar de que muchas iglesias enseñan que todavía hay apóstoles hoy, nosotros como la Unión Misionera Evangélica no compartimos esa creencia. Lamentablemente muchas veces hoy en día personas llevan ese título para controlar, manipular y tener poder sobre los demás. Y eso es el opuesto de lo que vemos en la vida de Pablo. En versículo 3, Pablo dice, doy gracias a Dios al cual sirvo.
Entonces, como apóstol, Pablo se identifica a sí mismo como siervo de Dios. No usa la autoridad que Dios le da para que otros sirvan a él. La usa para servir a Dios y a los demás. Además, vemos en versículo 8 que Pablo, como apóstol, está preso, ¿no? Y ha sufrido muchísimas aflicciones por causa del evangelio, ¿no? No está usando su autoridad de manera egoísta para que su vida sea más fácil o para que otros le sirvan a él. Está usando su autoridad para dar su vida, para servir a Dios y también para empoderar a otros para que hagan lo mismo. Y quiero que todos consideremos esta pregunta. ¿Te ha puesto Dios en una posición de autoridad en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en el ministerio, en tu matrimonio, en tu casa? Y estaba pensando en cada uno de ustedes y creo que casi todos nosotros tenemos algún tipo de autoridad. Todos al menos tenemos algún tipo de influencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás usando esa autoridad que Dios te ha dado? ¿La estás usando para amar y servir a los demás? ¿Para dar tu vida hasta el punto de sufrir? ¿Para fortalecer a otros? Creemos que el rol del apóstol fue para un momento específico en la historia de la iglesia, cuando Dios establecía la iglesia y llevaba a cabo la redacción de las escrituras a través de los hombres. Sin embargo, esta idea de autoridad existe todavía y es muy relevante y aplicable a cada uno de nosotros hoy. Un expositor de la Biblia lo expresó de esta manera y les voy a leer una cita de él. Dice, la autoridad se aplica en el proceso de discipulado en el hogar con cualquier área de discipulado en la que esté involucrado. Podemos convertirnos en amigos, podemos compartir el compañerismo, podemos disfrutar del amor, pero nunca renunciamos a la autoridad. Y la autoridad no se basa en nuestras habilidades personales. Nuestra posición humana se basa en el hecho de que hablamos la palabra de Dios. Recién empezamos con los grupos pequeños, ¿no? Y para vivir en comunión con otros hermanos nos cuidamos y nos aconsejamos unos a otros usando la palabra de Dios. Así que de alguna manera nos estamos dando autoridad para aconsejarnos con las escrituras mientras compartimos nuestras vidas. Cuando aconsejamos a nuestros hermanos usando las escrituras con amor y humildad, podemos hablar con autoridad porque es la mismísima palabra de Dios. No es nuestra opinión, viene de Dios. Entonces Pablo motiva a Timoteo usando su autoridad y vamos a ver ahora cómo Pablo motiva a Timoteo con el afecto. Eso es la segunda A, afecto. Versículo 2, a Timoteo, amado hijo. Y vamos a parar ahí. Después de estudiar la primera carta de Timoteo, ya entendemos la dinámica entre Pablo y Timoteo. Ya sabemos que Timoteo es como un hijo para Pablo y Pablo es como un padre para Timoteo. Y bueno, reconozco que no todos tenemos la misma experiencia con nuestro padre terrenal. Algunos están presentes, algunos no están, algunos son buenos ejemplos, algunos no, algunos aman a Jesús, algunos no, algunos son amables, otros abusivos. Todos tenemos una experiencia diferente, pero es probable que todos entendamos que recibir una carta de aliento de alguien que te considera como un hijo, alguien que te ama y se preocupa por vos, habría sido alentador y motivador. Recuerdo una Navidad, yo tenía más o menos 10 años y mi padre nos dio a mi hermano y a mí cajas de madera grabadas con nuestros nombres. Ahora, como les dije, tenía alrededor de 10 años, así que al principio, como pueden imaginar, estaba como genial, una caja de madera, gracias papá. Realmente no me di cuenta de qué era o para qué servía, pero cuando abrí la caja todo cambió.
Adentro había una carta, y mi papá me dijo cuánto me amaba, que se preocupaba por mí, y me dio consejos paternos. Y la caja era para guardar las cartas que él nos escribió y también para otras cartas especiales que la gente nos escribió a lo largo de los años. Como pueden ver, todavía tengo la caja y está llena de cartas de los últimos años. Y esa carta que me escribió mi papá fue alentadora porque era de mi papá y porque me escribió con palabras de cariño y afecto. Sí, y si mi memoria no me falla, lloré cuando leí esta carta. Yo era joven bueno, como sabemos muchas veces los niños de esa edad quieren ser cool y fuertes y en esas situaciones, pero puedo recordar lo mucho que significó para mí leer cuánto me amaba mi papá. Esto podría ser similar a lo que Timoteo podría haber sentido en ese momento. Es motivador y alentador recibir palabras de cariño y aliento de alguien que amás. Y Pablo reconoce que esto es lo que Timoteo necesita en este momento. No necesita que alguien lo regañe o sea duro con él. Pablo primero quiere que Timoteo recuerde que lo ama como un padre ama a su hijo. Entonces, al tratar de motivar a aquellos que nos rodean a amar y servir al Señor, ¿lo hacemos con cariño y afecto? Antes de aconsejar, instruir o corregir, ¿la persona sabe primero que la amas? Si alguien no sabe que realmente lo amas, va a ser más difícil para él o ella escuchar y aceptar lo que tenés que decirle. Entonces, autoridad, afecto, y ahora vamos a ver cómo Pablo motiva a Timoteo al animarlo. La tercera A es ánimo. Realmente esta es una extensión de la anterior, porque una de las formas en que Pablo muestra su afecto es mediante el ánimo. Versículo 2. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, es posible que estés pensando, bueno, Kyle, Pablo siempre dice lo mismo en la introducción de sus cartas, y bueno, vemos que también Juan dijo lo mismo en su segunda carta, y sí, es verdad, pero no significa que no estuviera siendo sincero con Timoteo, o no lo dijera en serio. Es alentador saber que alguien desea cosas buenas para vos, ¿no? Pablo muestra que se preocupa por el bienestar de Timoteo y le importaba, ¿no? Pablo sabía lo que necesitaba Timoteo para poder seguir adelante. Deseaba que tuviera esta gracia, paz y amor, porque iba a ser la fuente de su fuerza. ¿Y cómo llego a esa conclusión? Ya mencionamos brevemente, ¿no? En que en el capítulo 2, el primer versículo, Pablo desafía a Timoteo a esforzarse en la gracia de Dios. ¿Cómo lo iba a hacer? En la gracia de Dios. Entonces Pablo motiva a Timoteo y lo anima al expresarle que se preocupa por su bienestar. Entonces, ¿te importa que los demás a tu alrededor estén bien? ¿Te importa si tienen la fuerza para seguir adelante? Versículo 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo anima a Timoteo cuando le dice que agradece a Dios por él y que ora por él día y noche. ¿Alguna vez alguien te ha llamado o te ha enviado un mensaje para recordarte que están orando por vos? Eh, voy voy a presumir de alguien en este momento y bueno, ella no sabía que iba a hacer esto, pero lo voy a hacer igual. Cada vez que hablo con Cristina Leblick,
ella me recuerda que está orando por la salvación del papá de Alisa. Ahora, a veces cuando ella lo dice, me convence un poco porque me recuerda que hay muchos días en los que me olvido de orar por él. Pero ¿sabes lo alentador que es para nosotros saber que ella recuerde constantemente al papá de Alisa? Muchas veces casi me hace llorar y pienso, wow, ella nos recuerda al padre de Alisa. Qué alentador es eso, ¿no? Y qué ánimo debe ser para Timoteo cuando lee estas palabras de Pablo. Recordarles a nuestros hermanos y amigos que oramos por ellos es una manera fantástica de animarlos, motivarlos y mostrarles el amor y afecto. Entonces, ¿cómo va la oración por los miembros de tu grupo pequeño? ¿Estamos tomando el tiempo para orar y animar a nuestros hermanos? Versículo 4. Deseo verte, Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Está diciendo, te extraño, Timoteo, verte me daría gozo. Y aparentemente fue difícil para Timoteo cuando se despidieron la última vez. Sus lágrimas quizás muestran la cercanía de su relación con Pablo. Es alentador cuando alguien que amas te dice que te extraña y que se alegraría de verte, ¿no? Otra vez más, Pablo motiva y anima a Timoteo para seguir con su tarea difícil. Entonces, autoridad, afecto, ánimo, y ahora vamos a ver una cuarta forma en que Pablo motiva a Timoteo en la introducción de esta carta, y es afirmación, con afirmación. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo, veo que tu fe es sincera, es auténtica, es genuina, es la posta, ¿no? Si se quiere decir. Pablo le dice a Timoteo, tu abuela fielmente enseñó a tu mamá y tu mamá hizo lo mismo con vos. Las mamás y las mujeres que están acá esta mañana, quiero animarlas a ustedes. Viendo lo que dice este pasaje y bueno, también considerando que hoy es el Día del Niño, quiero que recuerden que tienen un rol y una oportunidad increíble para discipular y enseñar la palabra a tu hijo, a tu hija o quizás un hijo o una hija de la fe. Las generaciones de creyentes fieles comienzan con uno quien es fiel hoy. Las generaciones de creyentes fieles comienzan con uno quien es fiel hoy. Si no hubiera sido por la fidelidad de su abuela y su mamá, Timoteo no podría haber sido el líder y el hombre de fe que fue. Timoteo tenía una fe genuina gracias a Dios, sí, primero, pero también a las dos, gracias a las dos mujeres fieles en su vida que le enseñaron acerca de Cristo. Hermanas con niños, hermanas que ayudan con niños, hermanas que quieren tener hijos o hermanas que sirven a niños. Espero que esto les resulte alentador. También espero que lo vean como un hermoso desafío, ¿no? Tu fidelidad hoy puede resultar en generaciones de siervos fieles de Cristo en el futuro. Eso es una bendición gigante y también un llamado increíble. Entonces, quiero preguntarles, ¿hay alguna mujer en tu vida que te haya llevado a Cristo o te haya animado a caminar con Él en algún momento de tu vida? Y la segunda pregunta es, ¿ella sabe que estás agradecido por ella? Llámala, envíale un mensaje, decirle que estás agradecido por ella. La fe que tienen la abuela y la mamá de Timoteo ahora es evidente en él. La afirmación es muy poderosa, es increíblemente motivador. Algunas veces en nuestros momentos de debilidad dudamos de nosotros mismos.
Nos preguntamos si estamos lo suficientemente preparados. Nos preguntamos si tenemos lo que se necesita. Pablo dice, Timoteo, tu fe es sincera. Pablo puede reconocer esto porque ha pasado muchísimo tiempo con él, es como su padre y ve que su fe es real, afirmación, motivación. Entonces, ¿cómo Pablo afirmas y edificas a otros en su fe? Si Timoteo lo necesitaba, es probable que otros necesitemos lo mismo. Entonces, autoridad, afecto, ánimo, afirmación. Dios quiere usarnos, utilizarnos en la vida de nuestros hermanos y hermanas para motivarlos en su caminar con Dios y en el servicio del cuerpo de Cristo. Ahora, después de esta introducción motivadora de Pablo, podemos imaginar que Timoteo deja de llorar y se siente motivado y listo para actuar, se siente animado. Entonces, llegamos a la segunda parte de este capítulo, la instrucción. Timoteo, bien, ahora está pensando, bueno, Pablo, ¿ahora qué? ¿Qué crees que haga? Versículo 6. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, eh, necesitas utilizar el don que Dios te dio. No dice explícitamente cuál era su don, pero basándonos en lo que Pablo le va a instruir a Timoteo en los próximos capítulos, podemos asumir que es algo relacionado con la enseñanza, el evangelismo y el discipulado, relacionado con predicar la palabra, equipar a hombres fieles para ser ancianos y hacer obra de evangelista. Tenemos que pensarlo así. Pablo no va a aconsejarle a Timoteo que se concentre en un trabajo que no tiene nada que ver con su don, ¿no? Entonces podemos suponer que su don está relacionado con esas tareas. Y vemos acá también Pablo quiere que Timoteo avive el fuego del don que Dios le dio. El fuego es algo que tiene muchísimo poder para iluminar y calentar el cuerpo. Pero si dejas un fuego desatendido, ¿qué pasa? Se apaga. Pasa exactamente lo mismo con nuestros dones espirituales. Si no los usamos, no nos ayudan a hacer luz en el mundo ni a edificar el cuerpo de Cristo. Son inútiles. Un don que no se usa es un don desperdiciado. Es probable que o sea, que Timoteo se sienta animado cuando Pablo le recuerda que Dios ya le dio todo lo que necesitaba para ser luz en un lugar oscuro y también para poder edificar el cuerpo de Cristo. Dios le ha dado el don para hacerlo y es lo mismo para nosotros. Las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros de antemano, lo que hablamos en nuestros grupos pequeños, Dios nos ha dado los dones que necesitamos para llevarlas a cabo. Entonces, ¿cómo vamos, iglesia? ¿Estás usando tus dones para edificar el cuerpo de Cristo? Y si no sabes cuáles son tus dones, ¿estás sirviendo de varias maneras para que Dios te muestre cuáles son y para que otros puedan confirmarlos? Si no, con gentileza, quiero decirte que estás desperdiciando los dones que Dios te ha dado. Entonces no esperes un día más, usa lo que Dios te dio. ¿Tenés miedo? Bueno, aparentemente Pablo o Timoteo, perdón, se sentía igual. Versículo 7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, la timidez que sentís no viene de Dios, porque el espíritu que Él nos dio es uno de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿te sentís débil para servir? Depende del Espíritu Santo para que te dé el poder. ¿No querés servir? Depende del Espíritu Santo para que te llene de amor para ayudar a otros. ¿Sentís que te falta disciplina y motivación? Depende del Espíritu Santo para que te dé el dominio propio que necesitas para establecer prioridades y organizar tu vida.
Dios ya nos dio su espíritu y los dones que necesitamos para completar la tarea que tiene preparada para nosotros. Entonces, usemos nuestros dones, dependamos del Espíritu Santo. Versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Podemos entender por qué Timoteo se siente avergonzado de predicar el Evangelio o de asociarse con Pablo, ¿verdad? Pablo está diciendo, o está diciéndole a Timoteo, Timoteo, estoy en la cárcel por el Evangelio y estoy a punto de morir por él, pero hace lo mismo, sufrí conmigo. ¿Vemos esa tensión? Antes de llamar a Timoteo un cobarde, consideremos la enorme presión y el miedo que debe estar sintiendo. Y otra cosa con este versículo, a veces pasamos por alto versículos como este, porque hoy en el país donde estamos, o decimos esto, hoy en el país donde estamos no sufrimos la misma persecución que Pablo y Timoteo experimentaban. Y de alguna manera sí es verdad. Sin embargo, al leer este versículo me hizo pensar, si Timoteo quisiera evitar sufrir por el Evangelio, lo podría haber hecho muy fácilmente. Solo tenía que hacer una cosa, no abrir la boca. Y honestamente, siento que hoy nos pasa lo mismo. La razón por la que muchos de nosotros no sufrimos por el Evangelio es porque nos avergonzamos de él. Tenemos miedo de lo que la gente piense de nosotros, tenemos miedo de perder una amistad o causar división entre miembros de la familia, tenemos miedo de perder un trabajo, tenemos miedo de que otros se burlen de nosotros, tenemos miedo de no tener todas las respuestas a sus preguntas. Pero Jesús nos llamó a compartir fielmente el Evangelio, incluso cuando resulte en sufrimiento. Y Pablo está llamando a Timoteo para que haga lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Separados de Él, como hemos aprendido en Juan 15, no podemos hacer nada. Gracias a Dios no nos deja solo, nos ofrece su poder para hablar de Cristo y también el poder de perseverar en cualquier tipo de persecución o sufrimiento que siga. Versículo 9. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras de que mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y realmente podríamos pasar una hora acá, pero Pablo lo que está haciendo acá está recordando a Timoteo que el Evangelio, la gracia de Dios que recibimos mediante la fe en Cristo, es lo que le va a dar la fuerza y la valentía para perseverar en medio de las circunstancias difíciles. Pablo recibió vida, inmortalidad a través del Evangelio. ¿Cómo? En versículo 12 dice, porque él sabe a quién ha creído, Jesús, y confía que él es poderoso para guardar su depósito hasta el final. Cristo va a guardar su vida y su salvación hasta el final. La salvación de Pablo está segura en las manos de Dios, porque él confía en el poder de Cristo para salvarlo, confía en la palabra de Dios, confía en su carácter
y confía en que Dios cumple sus promesas. Entonces está diciendo Timoteo, si predicas un evangelio diferente, no hay esperanza. Timoteo, nuestra eternidad y la eternidad de otros dependen de si confiamos en Jesús y recibimos su gracia. Entonces, guarda el mensaje que nos salvó por el poder del Espíritu Santo. Vamos a cerrar con esto, pero hoy empezamos a estudiar las últimas palabras de Pablo a Timoteo, ¿no? Y el otro día vimos las últimas palabras de Messi como miembro de su querido club Barcelona y vimos que lloró, ¿no? Y la mayoría de la conferencia de prensa hablaba de cómo quería seguir con el club, pero por problemas con la liga que no se pudo hacer. El club no podía endeudarse más para retenerlo. Triste, ¿no? Pero saben que las últimas palabras de Pablo no son así. A pesar de estar en cadenas, a pesar de sufrir cosas horribles, a pesar de estar al punto de morir por causa del Evangelio, las últimas palabras de Pablo nos desafían y nos llenan de esperanza. Como Pablo dice, sabemos a quién hemos creído, Jesús. Creemos que Él dio su vida para rescatarnos y salvarnos y que ahora está vivo. Y creemos que el Espíritu Santo nos da el poder y la valentía para dar testimonio de Él a pesar de la posibilidad de ser perseguidos. Puede que la deuda que el Barcelona hubiese tenido que adquirir para que Messi se quedara en el club haya sido demasiado, pero la deuda de nuestro pecado jamás fue demasiado grande para que Jesús la cubriera. Su gracia no tiene límites. Llevó todos los pecados del mundo sobre sus hombros y salió victorioso. Y si nunca confiaste en Jesús como tu Señor y Salvador para el perdón de tus pecados, hoy es tu día, no esperes más. Y para mis hermanos, motivémonos unos a otros a utilizar los dones que Dios nos dio, confiando en el poder del Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas del Evangelio con valentía, sin vergüenza, sin temor, a todas las personas que Dios ponga en nuestro camino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Te damos gracias porque nos recuerda a cómo podemos animar y motivar a nuestros hermanos con la autoridad de tu palabra, con el cariño y el afecto, con el ánimo y también con la afirmación. Te damos gracias por este ejemplo de Pablo y que nosotros podamos animarnos a seguir adelante en el servicio al Señor. Y también, Padre, te damos muchísimas gracias por darnos dones de tu Espíritu Santo. Nos diste todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo las buenas obras que tú preparaste para nosotros de antemano. Entonces, no tenemos que temer, porque tú estás con nosotros y tú nos has dado todo lo que necesitamos para hacerlo. Ayúdanos, Padre, a predicar el Evangelio sin vergüenza, con valentía, recordando que Cristo ya cumplió todo por nosotros y que Él nos va a dar el poder que necesitamos para poder también pasar por momentos difíciles cuando somos fieles a ti. Gracias otra vez más por la obra de Cristo, porque nos salvó y nos amó primero y solo por Él tenemos vida eterna. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.